Pues muy buen día, vamos a revisar los métodos de exploración cerebral y su relevancia en la psicología. Recuerdas que en la clase anterior revisamos acerca de la neurona, que cuando se comunican entre neuronas se llama sinapsis, y que bueno, el sistema nervioso central, que se compone desde el encéfalo, con el tallo del encéfalo y también la médula espinal, pues toman parte justamente para transmitir información y recibir información, pero que justamente el encéfalo con sus lóbulos lleva a cabo el procesamiento de esa información que le traen los nervios. Entonces, recordando esto, pues puedes ver en la imagen justamente el desarrollo de la corteza cerebral con la formación de conexiones neuronales, es decir, lo que tú has oído como de redes neuronales. Fíjate, en un recién nacido, esta es una red neuronal de un recién nacido. Son muy poquitas, ¿verdad? Y no hay como tantas interconexiones. Este es a 1 mes, a 3 meses, a 6 meses, a 15 meses y pues de un infante de 2 años. Aquí en la de infante de 2 años ya puedes ver como una telaraña. Literalmente estamos hablando de que ese infante ya tiene posibilidad de recibir y procesar mayor información tanto del exterior como interior, justamente porque ya tiene esta red neuronal que se va a ir incrementando conforme el paso del tiempo. ¿Cómo podemos saber que esto existe? Bueno, seguramente la tecnología que tú has tenido a la mano ha sido un microscopio en el laboratorio de biología o de química, donde pudiste ver que pues, las hojas tienen células y que hay cosas que se le escapan a nuestros ojos, cosas mucho más pequeñas que están interactuando, ¿no? Bueno, pues fíjate, este es un electroencefalograma, la abreviatura es EEG. ¿Y qué pasa con este electroencefalograma? Pues puedes ver que es un aparato que parece como una mesita de computadora, ¿verdad? Con una pantalla y que no es, tiene su impresora, en realidad es algo que es muy fácil de ubicar en un espacio, en un cuarto para un hospital. Tiene un amplificador y tiene unos cables con unos electrodos, que es lo que van a permitir llevar a cabo un estudio. Bueno, ¿qué hace específicamente? Va a medir los potenciales de energía eléctrica en la corteza cerebral. Recuerda que la corteza cerebral, esta parte exterior que tú puedes ver del encéfalo, que dijimos que parecen como salchichitas aglutinadas, bueno, esa corteza cerebral, recuerda que las neuronas justamente para comunicarse y para tener esta sinapsis tiene que haber como una capacidad eléctrica, es decir, un potencial de acción que despolarice la membrana y permita salir químicos, ¿te acuerdas? Y dijimos que si esa electricidad es suficiente, pues se va a despolarizar. Eso, bueno, se le llama potencial de acción. Y justamente estos electrodos, bueno, el encefalograma, se le va a colocar unos electrodos que parecen unos chuponcitos justamente a la altura de áreas específicas en el cuero cabelludo. No necesitamos rasurar al paciente para poder poner estos chuponcitos, no hay una interacción donde se meta como una jeringa, es decir, literalmente no hay una sensación de dolor al poner estos electrodos. Estos electrodos van a medir los potenciales, te decía, de energía eléctrica y van a permitir obtener patrones de la actividad eléctrica de las neuronas, ¿sale? Es decir, qué tanto están interactuando ahí las neuronas. ¿Cómo se colocan los electrodos? Pues tiene una forma de posición en específica. Aquí te muestro la de un gorrito, pero el gorrito, algunos radiólogos, que son los que llevan a cabo, o neurofisiólogos, llevan a cabo este estudio, pues lo ponen porque es una forma mucho más sencilla de que el paciente no se esté moviendo y se quite los electrodos. Sin embargo, también pues una forma muy común es que al electrodo solo le pongan una cinta adhesiva y se conecte así, pero se va a conectar en un área específica. Fíjate, en esta imagen te muestro un mapa. Ese mapa es donde van específicamente los electrodos. Recuerdas que en la clase anterior vimos que los lóbulos de el encéfalo sirven para unas funciones. Bueno, aquí los electrodos, los nombres de los electrodos tienen que ver con los lóbulos también y lo que van a medir de actividad eléctrica ahí. Por ejemplo, el FP1 significa frontoparietal 1. Mientras que aquí, por ejemplo, el T, ¿te acuerdas que la altura del oído te dije que se llama el lóbulo temporal? Entonces T3, T1 se refiere a temporal 1, temporal 3, que sería un área específica. Aquí, por ejemplo, vemos parietal, que es en la parte de arriba hacia atrás. Y en la O1 o 2 es occipital 1, occipital 2, que corresponde a las áreas de los lóbulos. Ok, ahí se van a poner estos, decía, chuponcitos o electrodos para medir los potenciales. Esta técnica no es invasiva, quiere decir que no estamos realizando una incisión, una cirugía, no abrimos al paciente para poder poner estos electrodos. Hay algunos requisitos, por ejemplo, hay veces que cuando se trata de infantes,
Se le pide a las mamás que los desvelen para que lleguen con mucho sueño a la hora del estudio y se facilite poder realizar este estudio. Pero bueno, dependerá para qué se realice el estudio, que se le pida una condición al niño, al infante o al abuelito, porque se puede practicar en cualquier edad o se puede aplicar para cualquier edad. Sirve como un auxiliar del diagnóstico de epilepsia, ansiedad, depresión, migraña, déficit de atención, trastorno del sueño, etc. Fíjense que dice auxiliar de diagnóstico, quiere decir que este aparato y esta técnica no diagnostica nada, es decir, solamente es una herramienta que un neurólogo va a leer e interpretar para dar un mejor diagnóstico, pero el que da el diagnóstico no es la máquina, quien da el diagnóstico es el neurólogo junto con otras pruebas o otros estudios. Aquí por ejemplo ves los diferentes tipos de gorritos con electrodos que se pueden poner y como ves es para cualquier edad. Bueno, lo que detecta básicamente va a ser, como te decía, la actividad eléctrica, pero fíjate, la actividad eléctrica normal del cerebro va a generar un patrón reconocible y los médicos van a poder buscar patrones anormales que indiquen la existencia de alteración de funciones cerebrales. Por ejemplo, aquí estás viendo un ejemplo de lo que emite un EEG, un electroencefalograma, y puedes ver que son ondas realmente de la actividad cerebral. Estas ondas van a tener como unas características en un momento determinado. Entonces, por ejemplo, aquí te muestro unas ondas anormales. ¿Qué serían estas ondas anormales? Por ejemplo, el sonido que estás oyendo es de mi gato rasguñando mi sillón. Espero que no te distraigas mucho, pero bueno, fíjense, estas ondas anormales significan que tienen una forma específica. Como ves, aquí están muy puntiagudas, aquí tienen un patrón y aquí abajo también es otro. Serían anormales y son correspondientes a distintos tipos de epilepsia. Así se vería en un EEG las ondas de alguien que está teniendo una crisis epiléptica. Ok, ahora vamos a ver lo que es la resonancia magnética funcional. Se abrevia RMF o lo puedes encontrar solo como RM. Cuando lo encuentras como RM significa que es solamente resonancia magnética, es decir, que solamente se va a emitir una imagen que generalmente nos habla de la anatomía de un órgano en específico. Ahorita estamos hablando del cerebro, del encéfalo. Sin embargo, cuando encuentras con la F es una resonancia magnética funcional, es decir, ahí puedes ver los procesos que se están llevando a cabo en el encéfalo, es decir, como se emiten colores en distintas tonalidades y se puede ver también el video, no solamente la imagen estática, sino también el video de cómo esté funcionando. A diferencia, este aparato, como ves, es muy complejo para poder instalarlo en un hospital o en una clínica. No es como el electroencefalograma, que no es tan complejo. Como ves, la maquinaria implica como una especie de camilla y un aparato donde literalmente pues se va a emitir un tipo de magnetismo. Ahorita te digo cómo opera, pero sí es mucho más complejo, ¿no? Bueno, te decía que es una técnica también de imagen porque utiliza un campo magnético de ondas de radio generada por una computadora para crear imágenes y videos de funcionamiento detalladas del cerebro. Este es un ejemplo de lo que podría ser un mapeo cerebral, pero en específico te voy a mostrar unos con colores. Es importante que tú sepas que la técnica pues se apoya de... Es un poco complicado, pero fíjate, se apoya de que justamente el cerebro está irrigado por sangre, la sangre tiene oxígeno, entonces el magnetismo, el campo magnético de lo que se emite ahí va a modificar las moléculas de oxígeno y entonces es lo que literalmente pues se va a proyectar en ciertas imágenes y tiene una diferencia de segundos, por lo que algunos especialistas no consideran que sea en tiempo real lo que se emite. Sin embargo, pues la verdad es que como son segundos de diferencia, pues sí nos habla de un patrón cerebral o neurológico muy reciente. Entonces, bueno, te mostraba, por ejemplo, los pros y los contras de la resonancia magnética funcional. Una es que no es invasiva, es decir, igual aquí no se requiere una cirugía, no vamos a meter cuchillo, no se hace ninguna situación que implique una cierta invasión de corporalidad al paciente. No utiliza rayos X, por lo tanto no hay radiación ni hay exposición a ondas cancerígenas. También va a ser auxiliar en el diagnóstico
en el cerebro y médula espinal de tumores o lesiones, va a permitir encontrar anormalidades, nos sirve para el análisis anatómico y funcional que te decía del proceso, de cómo se lleva a cabo algunas situaciones en el encéfalo. No es recomendable para personas con marcapasos porque resulta que el magnetismo, o bueno, esta parte de ondas magnéticas que se emiten en este aparato, pues podría modificar estos aparatos. Entonces no se recomienda para quien tiene dentro de su cuerpo un aparato eléctrico o electrónico. Es un estudio costoso porque básicamente sale como en un hospital particular, lo llegas a encontrar en 4,000 pesos mexicanos. Y bueno, es algo costoso, diríamos, y pues no aplica para claustrofóbicos, como te mostraba en la imagen anterior, pues incluye que al paciente se le va a meter en esta camilla dentro de esa maquinaria y se le pone una pantallita, en algunos casos como un espejo, para que él pueda ver lo que se le invita o lo que se le está proyectando. Y también hay veces que lleva un control en la mano. Este control es como para que apriete según las indicaciones de lo que se le está poniendo ahí. Entonces, bueno, en este caso te pongo un ejemplo de lo que es una secuencia utilizada en la resonancia magnética y que se refleja un infarto cerebral temprano. Y aquí puedes ver justamente el ejemplo de una imagen. Esta parte que se ve muy brillosa, muy reluciente, a ti se te va a parecer como un hueco. Bueno, esa parte muy brillosa es donde se llevaría a cabo la muerte masiva de neuronas, o un infarto cerebral, o conocido como un infarto cerebral. Luego vemos los estudios que permiten ver la actividad neuronal en casos, por ejemplo, esta resonancia magnética nos permite ver o estudiar el cerebro cuando se tienen delirios, depresión, reposo, cuando está alegre la persona, o tiene hambre, o tiene una respuesta a la música, o a la imaginación, o a las adicciones. También se pueden estudiar no solamente seres humanos, también se utiliza con modelos animales. Te pongo un ejemplo ya para terminar de los cambios funcionales en el cerebro de un adicto. Este es un estudio que se realizó aquí en Latinoamérica, donde justamente se trataba de ver a partir de la resonancia magnética funcional, como te decía, a partir de estos colorcitos, se puede ver justamente el funcionamiento de qué pasaba en el cerebro de las personas que tenían una adicción. En específico te muestro los de la cocaína, de los que consumen cocaína. Como puedes ver, aquí dice que hay una menor conectividad funcional en estado de reposo de regiones frontales en consumidores de cocaína comparados con sujetos control. Aquí arriba puedes ver que son los sujetos control y esa es la actividad normal de un sujeto control. Y esta es la actividad de alguien que consumió una sustancia en específico como la cocaína. Bueno, y hay un gráfico estadístico aquí justamente que nos permite sacar como una medida de tendencia central, es decir, cómo se agrupan los datos, etcétera. Bueno, las anormalidades se encontraron en el circuito dorsal atencional, que incluye la corteza premotora y parietal posterior. Pero aquí lo que me interesa mostrarte es justamente, si lo vimos en la clase anterior, que la parte frontal de tu encéfalo te habla de la toma de decisiones, de elegir, es como el timón del barco, literalmente la parte frontal es la que se encarga de esa ejecución. Bueno, en las personas que consumen cocaína, estas áreas frontales se ven modificadas y también los procesos de atención. Entonces es importante justamente lo que nos muestra la resonancia magnética. ¿Por qué? Porque nos está diciendo que si hay una consecuencia de esta sustancia en la toma de decisiones, es decir, que es una persona que tiene periodos de atención mucho más cortos y que no va a tomar decisiones adecuadas, le cuesta mucho trabajo tomar esas atenciones. Entonces, bueno, ya para terminar te digo en qué va a consistir la actividad del Facebook. Te lo explico aquí porque a lo mejor la entiendes como un poco más compleja. Fíjate muy bien. Vas a colocar como comentario el video de Facebook para tu grupo, ya sabes, en la publicación específica para tu grupo, un ejemplo de un fenómeno que te gustaría que se estudiara con la resonancia magnética funcional. Te pongo un ejemplo. Por ejemplo, a mí me gustaría saber qué áreas del cerebro se activan más cuando alguien se enamora, por ejemplo. O me gustaría saber si el área frontal del encéfalo se activa menos cuando alguien es adicto a los videojuegos.
Entonces te voy a pedir básicamente que me pongas un ejemplo, ya sabes que no se vale repetir con lo que digan tus compañeros, y tienes toda la semana de aquí al viernes a las 11:59 para comentar, no sin antes poner también tu primer nombre y primer apellido para que cuente en la lista, ¿sale? Espero que te haya servido este video. Te comento que justamente lo grabé 6 veces porque 6 veces pasó algo y no más no salía el video, pero bueno, aunque tiene un poquito de errores, ya es la sexta vez para que vean que no hay que tirar toalla a la primera, hay que seguir, hay que insistir, y aunque la tecnología no esté de nuestro lado, pues no hay que dejarnos vencer por ella. Entonces, bueno, te mando un gran saludo y nos vemos.